Wilfredo Mego Chávez, soy abogado de la Universidad San Marcos. Me especializo en todo lo que son temas tributarios. Actualmente me desempeño como abogado senior en Young. Y el día de hoy me han encargado de conversar con ustedes un poco el tema de base jurisdiccional del impuesto a la renta, que va en línea con con el desarrollo del curso que están realizando la SPD vinculada al tema del impuesto a la renta. Entiendo que las dos clases pasadas ya han abordado dos temas que es necesario tenerlos claros para efectos de pasar esta parte. La primera sería un poco es determinar qué se va a entender como renta para efectos fiscales. Entiendo que han revisado las tres teorías que actualmente a nivel doctrinario y también recogen para efectos que ha recogido en todo caso nuestra legislación nacional para efectos de calificar, que va a calificar como renta bajo nuestra ley, y luego ver qué supuestos se van a encontrar grabados, ¿no? Que es la teoría de fuente, la teoría de flujo de riqueza y la teoría de incremento patrimonial, ¿no? O consumo más incremento patrimonial. Ese es el punto de partida que es bien importante tenerlo claro para efectos de pasar este tema. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos definido qué se va a entender como renta, y luego quizá de determinar cuáles van a ser los elementos vinculados a la hipótesis de incidencia, que posteriormente se va a determinar si cuadran con el supuesto de hecho para efectos de ver si están grabados bajo la ley de impuesto a la renta peruano. Recordemos que dentro de la hipótesis de incidencia tienen algunos los elementos que son importantes, que es el elemento material, el especial, el temporal y el subjetivo. Y bueno, a nivel doctrinario está el debate de si el elemento cuantitativo también formaría parte. Algunos autores opinan que sí, otros autores opinan que no. Pero si bien es cierto, la determinación de estos elementos, la determinación de qué se va a considerar como renta bajo las teorías, y luego determinar cuáles son los hechos que va a considerar como grabados nuestra legislación, recordemos que bajo al final la obligación, lo que nos encontramos frente a una obligación tributaria en la cual el sujeto activo va a ser el Estado y el sujeto pasivo va a ser las personas naturales, las personas jurídicas. Entonces, para efectos de si bien es cierto, una vez que determina esos elementos, una vez que determina qué se entiende por renta, no basta para que no, por favor, si podrían apagar sus audios. Ok, una vez que se ha determinado esos elementos, no basta para que el Estado, a través de su potestad tributaria, pueda ejercer y cobrar el impuesto, sino que es necesario que adicionalmente se determine un elemento adicional. Este elemento adicional se viene a denominar para efectos del impuesto a la renta, y a nivel doctrina van a encontrar algunas denominaciones, hecho de conexión, etc. Pero en la mayor parte de la doctrina la van a encontrar como criterios de vinculación. ¿Qué involucra los criterios de vinculación? Los criterios de vinculación van a determinar aquella conexión que va a tener entre el hecho imponible y la potestad tributaria del Estado para efectos de requerir o solicitar al sujeto pasivo de la obligación tributaria que cumpla con pagarle, y adicionalmente calificar que esa renta que sí tiene potestad respecto a una renta que se ha generado. Ok. Ok. Dentro de los criterios de vinculación que se recogen a nivel doctrinario y que posteriormente vamos a ver que se recogen en la ley de impuesto a la renta peruano, vamos a ver que se encuentran dos clasificaciones que son las esenciales. Una que se denomina la clasificación del subjetiva, y la otra que es la clasificación en elementos objetivos. En el tema subjetivo, el elemento importante que podríamos decir va a servir como piedra de toque para efectos de determinar cuándo una renta va a calificar como renta de fuente peruana y respecto a la cual el Estado va a tener potestad tributaria, va a ser el sujeto pasivo del impuesto. Recordemos que para fines de la ley de impuesto a la renta, tratándose de sujeto pasivo, vamos a encontrar dos tipos: persona natural y persona jurídica. Dentro de las personas naturales, los criterios de vinculación que usualmente se utilizan, vamos a encontrar el de nacionalidad, ciudadanía, residencia y domicilio. Si bien estos elementos son importantes, ninguno de estos, en ninguna jurisdicción van a encontrar que una norma recoja únicamente uno de estos criterios, ¿no? Por ejemplo, el criterio de nacionalidad únicamente
¿Por qué? Porque el hecho de coger únicamente a uno de estos criterios de vinculación para efectos de que el Estado tenga potestad respecto a la renta que se genere, resulta insuficiente. En el caso, respecto a la definición de nacionalidad, en el caso peruano no hay una definición en la ley del impuesto a la renta, pero sí se define qué se entiende por nacionalidad bajo el derecho común, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes van a la Constitución, van a encontrar a quienes se les va a considerar como nacionales, que esencialmente son los que nacen en territorio peruano, y adicionalmente que aquellos que tienen una relación consanguínea con personas que hayan nacido aquí en Perú, ¿no? O también hay el del artículo 90 de la Constitución te recoge el tema de que extranjeros que hayan vivido desde los 5 años aquí en el Perú y que van a obtener esa nacionalidad. Ahora bien, es importante de estos criterios de vinculación el tema de domicilio. Para efectos del tema de domicilio, ¿por qué? Porque cuando ya entremos un poco a revisar los artículos que regulan la base jurisdiccional de impuesto a la renta bajo la norma peruana, vamos a ver que la legislación peruana ha cogido el domicilio más el criterio objetivo de la fuente. Ahora bien, respecto a las personas jurídicas, es distinto, no se puede hablar de nacionalidad, ciudadanía, residencia o domicilio respecto a una persona jurídica, sino ahí se hablar de otros criterios subjetivos que van a determinar la vinculación, que van a ser el lugar de constitución y la sede de dirección y sede de control, que si bien es cierto en nuestra ley de impuesto a renta no recoge estos criterios, van a encontrar esas definiciones que, por ejemplo, en los convenios de doble imposición sí recoge algunas definiciones respecto a sede de dirección efectiva. Ahora bien, esos, digamos, son los elementos desde la perspectiva del sujeto, los elementos subjetivos. Luego, cuando tenemos del otro lado los elementos objetivos. En el elemento objetivo ya no es relevante el tipo de sujeto, sino lo que va a ser relevante ahí es el hecho económico. Es decir, dónde se produce el hecho económico o dónde que me va a generar la renta, la renta para efectos de yo categorizarla como renta de fuente peruana. Estos son los criterios generales que se recogen a nivel de doctrina, registro, que se recogen a nivel de doctrina y que vamos a ver posteriormente que son recogidos en nuestra ley, en la ley del impuesto a la renta. Ok, justamente acá están las definiciones que encontramos respecto a ese nexo conector entre el hecho imponible y la potestad tributaria, que normalmente lo van a denominar como criterio de sujeción, factor de conexión o criterio de vinculación, ¿no? El más utilizado a nivel doctrinario es el concepto de criterio de vinculación para efectos de categorizar cuando una renta va a calificar como fuente peruana. Ahora, en el caso de nuestra legislación en específico, vamos a ver que respecto a los criterios que recoge para efectos de calificar como renta de fuente peruana, están regulados en el artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Y qué es que te dice el artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta? Te dice que están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas grabadas que obtengan los contribuyentes que conforme a las disposiciones de esta ley se consideren domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las personas jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora. Es decir, que tratándose de sujetos domiciliados, que como les comenté anteriormente, para efectos la ley peruana ha cogido el criterio subjetivo del domicilio, estos van a tributar por su renta de fuente mundial. Esto quiere decir que van a tributar por la sumatoria de sus rentas de fuente peruana más la sumatoria de su renta de fuente extranjera. Por ejemplo, tratándose de una persona jurídica, recuerden que la persona jurídica va a tributar, va a determinar su renta de fuente peruana, la va a liquidar y la va a determinar, y luego posteriormente va a liquidar su renta de fuente extranjera, y en caso se determine una renta neta positiva, la va a sumar a su renta de fuente peruana, ¿no? Ahora, y el segundo párrafo del artículo 6 lo que determina es, en caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae solo sobre las rentas grabadas de fuente peruana. Esto quiere decir que si nos encontramos frente a una operación realizada por una persona natural o una persona jurídica no domiciliada, únicamente estos van a tributar por aquella renta que bajo los criterios de vinculación que recoge la ley de impuesto a la renta estén generando algún tipo de renta de fuente peruana, únicamente van a tributar por esta. Es particular esto porque solamente van a tributar por renta de fuente peruana, pero por ejemplo, si es que nuestra legislación hubiera cogido el tema del criterio subjetivo de nacionalidad,
bajo el criterio subjetivo de nacionalidad, que actualmente entiendo que lo tiene Estados Unidos y México, es inclusive si es que la renta no se genera en el país, por ejemplo, el hecho económico se produce en otro país, igual el Estado donde tenga la nacionalidad de esa persona va a tener la potestad de perseguir esa renta, lo cual no sucede en el Perú. En el Perú vas a tener el domicilio, vas a calificar el domicilio y también vas a tener el criterio de fuente. Así, si es que vemos el capítulo 2 de la ley del impuesto a la renta, en el cual se regula el tema de base jurisdiccional, va a ir desde el artículo 6 hasta el artículo 13. Si es que queremos ver cuáles artículos van a regular el criterio de vinculación del domicilio y cuáles artículos van a regular el criterio de fuente, vamos a tener que en los artículos 6, 7 y 8 se va a ir regulando el criterio de domicilio. Y en el tema y en el artículo 9 al 13 se va a regular el criterio de fuente. Un tema aquí importante que sí es tener claro en el de acuerdo a lo que está previsto en el artículo 6, es el tema del establecimiento permanente, que sí es necesario que siempre lo tengan, que sí lo tengan mapeado, y ha cobrado relevancia desde que se incorporaron algunos supuestos específicos que califican como renta de operaciones en las cuales sujetos no domiciliados que realizan algún tipo de actividad en el Perú, por ejemplo, un tipo de servicio en el cual destaquen personal al país por un periodo mayor a 183 días, va a calificar como un establecimiento permanente. La calificación como un establecimiento permanente en una operación, o quizá poniéndose en otro ejemplo, en el cual se designa una persona aquí en el Perú, respecto a la cual va a tener la posibilidad de firmar, celebrar algún tipo de contrato, esto va a generar un establecimiento permanente, y la generación de un establecimiento permanente va a variar un poco la forma en la que viene tributando el no domiciliado, y ese establecimiento permanente se va a considerar domiciliado, pero únicamente para sus rentas de fuente peruana, como vamos a ver más adelante cuando abramos un poco el artículo 7, en donde te da la lista de cuándo se va a considerar domiciliado a los sujetos, ¿no? Ok. Así que vamos a ver que, ya avanzando un poco, vamos a ver que lo que les comentaba, tratando de sujetos domiciliados en el Perú, ellos van a tributar por su renta de fuente peruana más su renta de fuente extranjera. Los establecimientos permanentes, que si bien es cierto se van a considerar domiciliados, pero únicamente van a tributar por su renta de fuente peruana, y los sujetos no domiciliados que únicamente van a tributar por su renta de fuente peruana. Ahora bien, si es que ya pasamos al artículo 7, como les comenté, el artículo 7 lo que te va a señalar es cuándo se va a considerar un sujeto que va domiciliado en el Perú. El primer supuesto es el que te señala que, tratándose de personas naturales, se va a considerar como domiciliado aquellos que tengan esa categoría por el derecho común. Es bastante particular esta disposición porque lo que te hace es remitirte a las disposiciones del Código Civil. Y si ustedes van y revisan un poco lo que está previsto en el Código Civil, cuando te habla de domicilialidad, que se va a entender aquel domicilio que tú tengas consignado en el cual residas habitualmente, te dice. Entonces ahí surge un tema bastante particular, porque pongamos en el supuesto de que yo tengo dos casas en los cuales, no sé, algunos días estoy en una casa A y otros días estoy en la casa B, ¿no? Entonces ahí podría generarse que tengo dos domicilios en específico. Pero en general, ese artículo al final, para efectos de considerarte como domiciliado, te remite a lo que está previsto en el Código Civil. Si no me falla la memoria, es el artículo 33 del Código Civil. El otro inciso, el inciso B del artículo 7, para efectos de considerar como domiciliado, ya te regula el tema de cuándo se va a considerar domiciliado a una persona extranjera. Y te dice que se va a considerar como domiciliado a una persona extranjera cuando haya residido permanente en el país por un periodo mayor a 183 días calendarios, ¿no? Por un periodo de cualquiera de 12 meses. Ahí hay que tener un poco de cuidado, porque siempre algunas veces he escuchado que cuando revisan este artículo lo entienden como a los 12 meses como año calendario, o sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Eso no es incorrecto, se debe entender como en cualquier mes. No podría ser que contabilizado desde agosto hacia adelante hasta el siguiente año puede cumplirse con ese plazo de 12 meses. No
necesariamente tiene que ser en el año. Ahí es, quizás un poco a ir a remitirnos a lo que ya está previsto en el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento lo que te va es precisar cuándo estos sujetos van a perder esa categoría de domicilios, de domiciliados que han adquirido por obtener por estar permanentemente en el país por 183 días. Lo que te comenta ahí, ¿no? El reglamento lo que te va a especificar es que una persona natural va a perder va a perder el domicilio cuando adquiera la residencia en otro país y haya salido del Perú, o cuando a partir de, y dicha situación va a regir a partir del 1 de enero del año siguiente. Ahora, adicionalmente tenemos que, tratándose de personas jurídicas, se va a considerar como domiciliadas cuando se traten de personas jurídicas constituidas en el país. Adicionalmente, si se van al C del artículo 7, van a ver que aquellas personas que cumplen funciones en el extranjero, pero que son en representación de cargos oficiales, aun cuando están en el extranjero, van a tener la categoría de domiciliados en el Perú. Y luego van a tener el tema de que les comentaba que es importante tener en cuenta, porque ha cobrado relevancia el tema del establecimiento permanente en el último año, que es que el artículo 7 te establece que tratándose de sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú, de personas naturales o personas jurídicas no domiciliadas en el país, en cuyo caso la condición de domiciliado alcanza la sucursal, la agencia o otro permanente, serán considerados domiciliados en cuanto a su renta de fuente peruana. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco de los criterios de vinculación aplicables a servicios prestados por sujetos no domiciliados, vamos a ver que si es que se llega a configurar un establecimiento permanente, los aspectos tributarios de la operación van a cambiar radicalmente, y eso lo cual va a repercutir tanto para el usuario como para el prestador del servicio. Bueno, y luego tienen otros supuestos que van a calificar como domiciliados, que es el tema de las sucesiones, y las sucesiones intestadas, que siempre va a calificar cuando la persona o el causante haya estado domiciliado en el país antes de su fallecimiento. Ok, antes de entrar a los criterios que están recogidos, a los objetivos que están recogidos en el artículo 9, es importante también revisar un poco el artículo 8. ¿Por qué? Porque el artículo 8 lo que te va a establecer es cuándo se va a generar efectos respecto a una persona natural, los efectos de ya sea domiciliado o no. Y lo que te establece el artículo 8 es que las personas naturales se consideran domiciliadas o no en el país según fuera su condición al principio de cada ejercicio grabable. Juzgada con arreglo a lo dispuesto en el artículo precedente, que te establecía que el periodo para efectos de calificar como domiciliado, por ejemplo, en un periodo cualquiera de 12 meses. Ahora bien, para efectos, este es, digamos, el criterio subjetivo en el cual la ley del impuesto ha recogido el tema del domicilio. Pero cuando ya entramos al artículo 9, vamos a ver que se va a recoger el tema de los criterios de vinculación objetivos. Dentro de los criterios de vinculación objetivos, antes de entrar a revisar cada uno de los supuestos que se recoge, ver que me gustaría comentarles un poco los criterios que recogen a nivel doctrinario. A nivel doctrinario, uno de los primeros criterios que se recoge es el criterio de la fuente productora, que esto va a evaluar en dónde se encuentra localizada digamos, la fuente generadora de la renta. Y respecto al artículo 9, eso como vamos a ver más adelante, eso se va a materializar en el inciso A y B de este artículo, porque te va a estar que se va a generar renta de fuente peruana, ya sea cuando el resultado de la fuente se trate por la enajenación de predios o por la enajenación de bienes que se encuentren localizados en el país, o incluso por operaciones, por la enajenación de los derechos que se tengan sobre estos. Un segundo criterio que se recoge es el criterio del lugar de la realización de la prestación. Aquí, como vamos a ver cuando hablemos un poco de las operaciones en específico, vamos a encontrar que cuando las actividades comerciales o los servicios se realicen en el Perú, estas se van a calificar como renta de fuente peruana. Adicionalmente, tratándose de los servicios personales que brinden los trabajadores aquí en Perú, también va a gatillar renta de fuente peruana.
Y luego vamos a tener criterios vinculados al tema de utilización económica. Dentro del criterio de utilización económica, dos criterios de vinculación bastante interesantes que se va a tener que, vamos a tratar de revisarlo a detalle, es el tema aplicable a servicio digital y asistencia técnica. Sobre todo en el tema de servicio digital, que es un tema que ha cobrado relevancia en el tema del contexto de la pandemia, porque se ha cambiado de manera radical la forma en la que se venían prestando los servicios, y lo cual ha cobrado relevancia este criterio de vinculación para efectos de determinar cuándo nos encontramos frente a una renta de fuente peruana. También tenemos el criterio de residencia de la entidad emisora. En esta parte vamos a analizar el tema de las personas jurídicas, de la enajenación, por ejemplo, de acciones de personas jurídicas residentes en Perú. O cuando se emite, por ejemplo, un bono, y el emisor del bono es una empresa residente en Perú, y los intereses se reditúan por efectos de este bono. Luego tenemos el criterio del pago, que vamos a analizar el tema que es bastante interesante, el tema de las operaciones de financiamiento, en las cuales uno de los criterios de vinculación para determinar si el interés que tú vas a pagar al sujeto no domiciliado por un préstamo, ya sea por un contrato de crédito normal o por la suscripción de un contrato, por un pagaré, por ejemplo, califica como renta de fuente peruana, tomando en consideración uno de los elementos que es el sujeto pagador. Ok, esos son los principales criterios de vinculación que se recogen a nivel doctrinario y que lo vamos a ver que se aterrizan ya en el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta en cada una de las operaciones. Ok, el primer criterio es el criterio de pertenencia económica, que en específico se van a recoger en la Ley del Impuesto a la Renta en el inciso A y en el inciso B de la Ley del Impuesto a la Renta. En el inciso A de la Ley del Impuesto a la Renta, lo que van a tener es que te establece que tratándose de predios, y los derechos que son relativos a estos, van a calificar como renta de fuente peruana los que provengan de su enajenación. Y en el inciso B, como renta de fuente peruana, aquella renta que es producida por los bienes o incluyendo los que provienen de su enajenación. Ahí lo es que el ATE va a regular respecto al tema de predios. En particular, hay que tener en cuenta que la Ley del Impuesto a la Renta ha cogido una definición amplia de predio, y lo que te va a abarcar tanto predio como predio urbano, ¿no? Y por lo tanto, cualquier renta que vaya a generar por operaciones vinculadas a por el tema de arrendamiento, ya sea por el tema de su enajenación, se va a considerar como renta de fuente peruana. De forma similar a lo que se produce tratándose de bienes muebles o derechos vinculados a estos. Ahí en el segundo párrafo, que sí, no lo voy a tocar ahorita, sino lo voy a tocar más adelante cuando hable específicamente del tema de regalías, vamos a ver que tratándose de regalías, que es el segundo párrafo del artículo B, te establece calificar como renta de fuente peruana cuando se trate de derechos o bienes respecto a los cuales se genere el pago comunal, cuando sean utilizados en el Perú o cuando el pagador sea domiciliado. Eso lo voy a utilizar un poco más adelante cuando entre expresamente a ese artículo. Ahora bien, si bien es cierto, después de los incisos, sí se recoge en el inciso C el tema como renta de fuente peruana, las rentas generadas por operaciones de financiamiento que me gatillen a mí algún tipo de interés. Voy a empezar por el tema de servicio, porque el tema de servicio me va a recoger en esta parte voy a explicar 3 incisos del artículo 9, el que son por servicios o actividades comerciales prestadas en Perú, y el tema de servicio digital y el tema de asistencia técnica. Nos encontramos frente a un servicio, es decir, frente a una obligación prestada por un sujeto no domiciliado. Voy a encontrar 3 situaciones en específico para efectos de análisis. Por ejemplo, si es que yo tendría que analizar una operación en la cual me dan un contrato que está vinculado a un servicio, para efectos yo de determinar la incidencia fiscal de este contrato, tendría que ver la naturaleza y la forma de prestación de este servicio. ¿Eso qué implica? Que si es que el servicio, por ejemplo, es un no domiciliado que va a destacar personal al Perú para que preste el servicio aquí en territorio peruano, estaría dentro del inciso E, dentro del inciso E que te establece de las rentas originadas por actividades civiles y comerciales
que se presten en el territorio peruano, pero si son servicios prestados desde el exterior, puede encontrarme en otros dos supuestos que califiquen como servicio digital o como servicio de asistencia técnica. Entonces, en el primer supuesto para calificar como renta de fuente peruana, es sencillo, solamente es que el servicio es prestado en territorio peruano, ese servicio va a calificar como renta de fuente peruana. Tratándose de servicio digital y asistencia técnica, lo que me va a importar a mí es dónde se va a utilizar económica dónde se usa económica en este servicio. No me va a importar dónde se suscribe el contrato, no me va a importar dónde está el prestador, solamente me va a importar dónde se utiliza económicamente este servicio. Ahora bien, para efectos de calificar a un servicio, ya sea como servicio digital o ya sea como asistencia técnica, hay que tener bastante cuidado a efectos de revisar la forma en la que se va a prestar el servicio y la naturaleza del servicio. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, la tasa aplicable a los servicios va a variar y va a variar drásticamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy frente a un servicio que se presta afuera y no califica como servicio digital y no califica como asistencia técnica, significa que no va a haber retención en Perú. Pero si estoy frente a un servicio que califica como servicio digital, la tasa de retención aplicable, de acuerdo al artículo 56, va a ser 30%, y en el caso de asistencia técnica va a ser 15%, siempre y cuando cumpla con los requisitos que están establecidos, ¿no? Que es cuando la contratación asociada a este servicio es mayor a 140 UIT, yo cuento con un informe que me acredite que efectivamente estoy frente a un servicio de asistencia técnica. Vamos a ver la incidencia de que cuando estoy frente a una operación de servicios me califique como establecimiento permanente, cómo voy a cambiarlos a nivel tributo aplicancias. Ahora, para efectos de calificar a un servicio como servicio digital, este servicio digital la ley del impuesto a la renta ha recogido algunas características que se va a tener que evaluar. Así se tiene que, y han sido recogidos por la Administración Tributaria en algunos informes. Entonces sí es importante que, por ejemplo, si es que en algún supuesto ustedes tienen que evaluar si es que algún servicio va a ser categorizado como servicio digital o no, van a tener que observar de que ese servicio cumpla con estos requisitos. Se trata de un servicio, esto es que se trata de una obligación de hacer, debe prestarse a través de Internet, es decir, que tiene que ser prestado utilizando la red, un tipo de red de conexión, que se preste mediante acceso en línea. Y los últimos dos que justamente tanto por las últimas jurisprudencias, las RTFs emitidas por el Tribunal Fiscal el año pasado y este año, han probado validez estos dos requisitos. ¿Por qué? Porque se ha visto que, por favor, apaguen su audio. Vamos a ver que estos dos requisitos son determinantes para que efectos de determinar si un servicio va a calificar como servicio digital. El primero debe ser esencialmente automático. Esto debe requerir una mini intervención humana. Al respecto, este tema de la definición de cuándo se entiende que un servicio es automático, viene ya un debate buen tiempo. ¿Por qué? Porque desde hace, no sé, desde el 2007, 2008, que la Administración Tributaria cuando fiscalizaba este tipo de operaciones, inclusive y viene considerando aún como servicio digital, por ejemplo, en los supuestos cuando estamos en una consultoría que se realiza a través de correo electrónico. Por ejemplo, si eres un abogado a través de un abogado que está en el extranjero y respecto al cual yo le requiero servicios de consultoría, en el cual el correo electrónico únicamente me va a servir como medio para efectos de la prestación del servicio, para que me entregue un resultado, la Administración Tributaria lo venía considerando como servicio digital, basado en el supuesto de que la ley impuesta a la renta en el artículo 4A me recogía como uno de los servicios dentro de su lista enunciativa al tema de consultoría. Y también me he encontrado, por ejemplo, un tema que con el tema de la pandemia ha cogido relevancia, es el tema de las capacitaciones interactivas, que también la Administración Tributaria venía considerando como servicios digitales a las capacitaciones en las cuales, por ejemplo, poniéndole un caso, en una consultoría se me planteó el siguiente caso, donde una empresa extranjera pensaba brindar capacitaciones en lo que son temas de psicología.
pero no era automático, sino es que siempre iba a haber un psicólogo en el exterior que iba a estar prestando el servicio. En este caso, la duda era si iba a calificar como servicio digital o no. Bajo la posición de la Administración Tributaria, este servicio sí calificaba como servicio digital, tomando en consideración que hay un supuesto específico en el reglamento que te recoge el tema de capacitación interactiva. Y si se van a la definición de capacitación interactiva que te recoge el reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, pareciera que exactamente que calza en esta definición. ¿Por qué? Porque lo que te dice la definición de capacitación interactiva es que se va a entender como el entrenamiento a través de Internet y donde la persona que va a capacitar se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Pero ya en el análisis que ha venido realizando el Tribunal Fiscal respecto a si estos servicios van a calificar como servicios digitales, ya ha dicho que estos servicios que están en la lista enunciativa del reglamento del 4A, necesariamente van a tener que cumplir con estos 5 elementos que son típicos de un servicio digital. Es decir, que tiene que cumplir con ese criterio de automaticidad que involucra que no existe intervención humana. Y de existir intervención humana, esta debe ser mínima y en todo caso no debe presentarse en un tiempo perdurable o no debe ser permanente. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ya el Tribunal Fiscal ha venido recogiendo ese criterio en las jurisprudencias que han venido saliendo desde el 2018, 2019 y 2020, y coge relevancia en este contexto de la pandemia. ¿Por qué? Porque la forma de prestación de los servicios han cambiado radicalmente. Ahora tienes, por ejemplo, que muchos servicios de capacitación, implementación o servicios que anteriormente requerían el desplazamiento de personal al Perú, ahora ya no se está realizando, los servicios se están prestando desde afuera. Entonces sí es importante tener mapeado esto. Respecto al último requisito que también es importante es al momento de evaluar si es que un servicio califica o no como servicio digital, es si dependen de la tecnología de la información, lo que implica que solo es viable si existe desarrollo básico de herramientas informáticas. Ahí es importante, ¿por qué? Porque cuando el Tribunal Fiscal te analiza el cumplimiento de este requisito, su análisis va por el hecho de, no va tanto por el hecho de que es esencial de que yo le lleve por esta vía, utilizando el Internet o el medio a través de lo que yo le preste, sino de que no sea utilizado como medio. Es decir, si yo estoy en una operación de servicio en la cual digamos, esta herramienta o esta herramienta informática únicamente lo voy a utilizar como medio, ya sea para enviar la información, ya sea para enviar, no sé, por ejemplo, hay un caso que salió en el reciente de un RTF en la cual una empresa peruana contrataba con una persona no domiciliada servicios de auditoría financiera y servicios de consultoría financiera, en la cual la empresa peruana enviaba la información afuera y la empresa de afuera elaboraba los estados financieros, elaboraba la revisión conceptual de las operaciones de la empresa peruana y, digamos, la consultoría o el resultado lo enviaba a través de correo electrónico. Entonces, el Tribunal Fiscal ahí sí lo calificaba como servicio digital, pero el Tribunal Fiscal decía que no calificaba como tal, uno, porque no cumplías con el requisito de ser automático, y otro, porque no, justamente porque al final el correo electrónico únicamente era el medio a través del cual se prestaba el servicio. Ok. Ahí tengan en cuenta que ahí, por ejemplo, si es que un servicio, una prestación de un no domiciliado va a calificar como servicio digital, la tasa aplicable va a ser de 30%. Ahora bien, tratando ese servicio también es importante ver cuándo nos vamos a encontrar frente a un servicio de asistencia técnica. Para efectos de que un servicio califique como asistencia técnica, yo tengo que determinar que los elementos que lo van a categorizar como tal. Al respecto, la ley del impuesto a la renta lo define que se va a entender como servicio de asistencia técnica a todo servicio independiente que sea suministrado desde el exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas con el objeto de proporcionar conocimientos especializados no patentables que sean necesarios en el proceso productivo de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario. Hay dos requisitos que siempre se debe evaluar y que son importantes. Es el tema de que debe proporcionar conocimiento especializado y el otro requisito es que sea necesario en el proceso productivo
de comercialización o mejor dicho, en el desarrollo de la actividad comercial de la empresa que está contratando ese servicio. Si es que no se puede evidenciar esos requisitos, es muy probable que no nos encontremos frente a un servicio de asistencia técnica. Ahí también hay un tema importante que es que el reglamento de la ley de impuesto a la renta recoge algunos supuestos específicos de algunos supuestos específicos de servicios que van a ser considerados como servicios de asistencia técnica, que son servicios de ingeniería, servicios de ensayos en laboratorio, etcétera. Pero la particularidad, y a diferencia de lo que sucede con servicios digitales, es que con servicios de asistencia técnica, el reglamento sí te precisa que estos servicios en cualquier caso se van a configurar como asistencia técnica. Expresión que no se encuentra en la parte vinculada a servicios digitales. Por lo tanto, en el caso de asistencia técnica, sí entendemos de que no me importaría que me cumplan algunos de los requisitos si es que me encuentro en alguno de estos supuestos específicos que me ha recogido el reglamento. Si es que estoy frente a un servicio de ingeniería, más allá de que en mi análisis yo no pueda determinar que se está cumpliendo con los requisitos del gorro para calificar como servicio de asistencia técnica, igual lo voy a dar la categoría de asistencia técnica y por lo tanto se va a considerar como renta de fuente peruana si es que al final determino que el servicio es utilizado en el Perú. Y voy a aplicar la tasa de 15% siempre y cuando cumpla con el requisito de contar con el informe cuando tratan de prestaciones mayores a 140 UITs, tengo que contar con el informe que me acredite que es el servicio de asistencia técnica. Ahí, ¿no? Un poco la tasa que va a determinar en cada uno de estos supuestos. En caso yo determine que se trata de un servicio extraterritorial que no califica como servicio digital o asistencia técnica, luego de mi análisis, la tasa de retención va a ser 0%. Si es que yo determino que el servicio es prestado en territorio peruano, va a ser 30%. Y si es que al final determino que es servicio digital, va a ser 30% y servicios de asistencia técnica 15%. Como les decía aquí, es importante tener en claro cada concepto y la naturaleza de cada servicio. ¿Por qué? Porque la tasa que voy a aplicar y la carga fiscal que voy a aplicar respecto al no domiciliado es bastante. Es decir, por ejemplo, si es servicio digital va a variar y califico como un servicio que es prestado en el exterior, no lo califico como servicio digital, la tasa de retención va a ser 0%, y si lo califico como servicio digital, la tasa va a ser 30%. Adicionalmente, de que en caso esté frente a un servicio extraterritorial, no me gatillarían obligaciones formales respecto para el sujeto domiciliado, es decir, de retener y pagar el impuesto, ¿no? Que está recogido en el artículo 71, se establece que va a tener la calidad de agente de retención todas aquellas personas naturales o personas jurídicas que acrediten o abonen rentas a no domiciliados. Y en el 76 lo que te va a establecer es expresamente que deberán retener y abonar al fisco la renta que abonen a los no domiciliados, y para dichos efectos se va a aplicar las tasas que estén previstas en el artículo 54 y 56 de la ley de impuesto a la renta, y ya sea que nos encontremos frente a el no domiciliado sea una persona natural o ya sea una persona jurídica. Aquí, recapitulando un poco, que les dije que es importante tener claro, volver a coger el concepto de establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque si es que me encuentro en una operación en la cual se va a configurar un establecimiento permanente, el tratamiento tributario va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo en el cual es un sujeto no domiciliado que va a prestar servicios de mantenimiento, no sé, por ejemplo, va a mandar personal que preste mantenimiento a un edificio aquí en Perú. Y el personal va a estar por un periodo mayor a 6 meses, va a superar los 183 días. En caso se produzca este supuesto, ya encajaría en los nuevos supuestos, en los supuestos que se ha incorporado el 2018 respecto a la calificación como establecimiento permanente, en los cuales son servicios vinculados a un proyecto o una operación que superen 183 días en un periodo de 12 meses, se va a calificar como establecimiento permanente. El hecho de que califique como establecimiento permanente, como lo vimos anteriormente dentro de las definiciones de domiciliados, vimos que los establecimientos permanentes se van a considerar domiciliados para efectos de su renta de fuente peruana. Por lo tanto, si es que se produce la calificación de un establecimiento permanente, significa que ese establecimiento permanente que se ha generado va a tributar como sujeto domiciliado. Eso quiere decir que va a liquidar y determinar su impuesto de la renta de cuenta propia y va a tener que pagarle al fisco, y por otro lado ya va a tener que cumplir con sus obligaciones formales, presentar declaración
declaración jurada, inscribirse en el RUC, llevar libros, registros que les sean obligatorios. Entonces, ahí se presenta un tema bastante particular, porque vemos que la norma de establecimiento permanente entró en vigencia en enero del 2019, entonces puede ser que haya habido supuestos en los cuales, ya antes de la entrada en vigencia de la norma, ya venían, empresas no domiciliadas tenían personal aquí en Perú prestando algún tipo de servicio. Entonces, la norma entra en vigencia, y no sé, entra la norma en vigencia, pasa un mes o 2 meses de la entrada en vigencia, para esas personas que ya están en el Perú, posiblemente ya hayan cumplido los 183 días. Entonces, ahí vienen las dudas si es que configuran o no como establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque ustedes tenían que, antes de la entrada en vigencia de esa norma, los pagos que se venían realizando al sujeto no domiciliado por los servicios que se brindaban aquí en Perú eran vía retención. Pero una vez que configura como establecimiento permanente, se debería hacer de cuenta propia. O sea, el establecimiento permanente debería liquidar y pagar su impuesto de cuenta propia. Entonces, por ejemplo, hay dos posiciones. ¿Desde cuándo se gatilla o se origina como establecimiento permanente? Si desde el momento en el cual la persona, el trabajador, vino al Perú y desde empieza a contabilizar sus 183 días, ya debería ser considerado por todo ese periodo como establecimiento permanente, o recién desde el momento en el cual se cumplen los 183 días, recién va a configurar como establecimiento permanente. Ahí en las fiscalizaciones que se ha estado viendo últimamente, la administración tributaria está considerando de que va a calificar como establecimiento permanente desde el momento 1, es decir, desde que el momento en el cual el personal de la persona jurídica no domiciliada llegó al Perú. Es decir, que si es que la norma entró en vigencia en enero del 2019 y posteriormente pasaron 2 meses y se cumplió con el plazo para efectos de calificar como establecimiento permanente, va a generar contingencias fiscales por ese periodo en el cual se estaba tributando como sujeto no domiciliado vía retención. Se va a tener que regularizar la situación. Por eso es que es importante que cuando se analicen este tipo de operaciones, servicios prestados por sujetos no domiciliados, se tenga en cuenta la calificación, la posible calificación de un servicio, de un establecimiento permanente, y ya sea porque se está brindando un servicio aquí en el Perú, o ya sea porque se ha designado a una persona que tenga la posibilidad de firmar contratos, suscribir contratos, ¿no? Recordemos que estos supuestos de establecimiento permanente son bastante similares a los que venían siendo recogidos en los convenios de doble imposición. Entonces, un mayor marco de cómo se debe analizar cada supuesto se va a encontrar en el modelo OCDE. Sí es importante que se revise entonces cada supuesto. Ahora, aquí, para cerrar este punto, adicionalmente, a ver, un poco ahí tengan en cuenta que, hablando un poco de los convenios de doble imposición, es Doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Ahora sí. Ok, creo que ¿ven la presentación? No. No, ya no vemos la pantalla con las diapositivas. Ok, la vuelvo a proyectar. A ver, ahí pueden ver la presentación. ¿Me escucharon la última parte de los CDIs? No, creo que se desconectó. ¿Hasta qué parte me escucharon? Creo que se desconectó, ¿no? Sí, en esa diapositiva se congeló. Ok. Bueno, ahí, antes de pasar al ejemplo y comentarles aquí a qué operación quería explicarles en este slide,
era tener en consideración que para efectos es importante tener bien claros los criterios de vinculación en cada operación, también cuando voy a realizar operaciones con países en las cuales el Perú haya suscrito un convenio de doble imposición. Actualmente el Perú tiene suscrito 8 convenios, 7 convenios bajo el modelo OCDE y el convenio de la decisión 578, los cuales se aplica para Colombia, Ecuador y Bolivia, ¿no? Si es que yo realizaría alguna operación con un país en el cual tenga suscrito un convenio de imposición, por ejemplo, Chile, mi primer análisis antes de ir a las disposiciones del convenio para ver, para evitar la doble imposición, en caso se determine, va a ser determinar si es que se gatilla una renta de fuente peruana. Entonces, mi primer análisis va a estar dado efectivamente si es que estoy frente a una renta de fuente peruana bajo la ley doméstica. Por eso es importante este tema y que va de la mano también con la revisión de convenios de doble imposición, que estaría vinculado al tema de tributación internacional, que entiendo que lo van a ver más adelante. Ahora, respecto al ejemplo, en este ejemplo es de una operación real que les quería explicar un poco porque me pareció bastante interesante. En este caso tenían a un banco residente aquí en Perú. Este banco, para efectos de realizar sus operaciones, necesitaba contar de un software que le permita llevar toda su contabilidad, es decir, registrar todas sus operaciones, etc. Para dichos efectos va a contratar con una persona no domiciliada residente en Uruguay para que le preste le preste servicios. Cuando revisamos los contratos de esta operación, vamos a encontrar que ellos nos pasan 3 contratos. Un contrato que es la elaboración del software, otro contrato que se denomina implementación y otro contrato que se denomina mantenimiento. Aquí, en el caso del software, ahí es importante determinar qué es lo que están pactando en el contrato para efectos de determinar si es que estoy frente a una transferencia del software o si es que estoy a una sesión indeterminada por un plazo indefinido del software, en lo cual estaría frente a una transferencia, una enajenación, o si simplemente es de carácter temporal, en lo cual sí me calificaría la contraprestación como regalía. Y para efectos de regalía, el criterio de vinculación es si es que es utilizado en el Perú o si es el pagador. Respecto en este caso en específico, por lo menos era una transferencia por un plazo indefinido. Se transfería de forma permanente. Entonces no había problema. Pero sí había un tema respecto a su análisis de ellos, respecto al tema de la implementación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque en el tema de la implementación, ellos tenían operaciones que se iban a llevar a cabo desde el extranjero y operaciones respecto al cual iban a mandar personal a Perú. Entonces, ahí viene la primera contingencia, ¿no? Porque yo voy a pagar una sola contraprestación, pero voy a tener 2 formas de prestación de servicios. Una parte que va a ser por prestación de servicios que se lleva aquí en territorio peruano, que va a calificar como renta de fuente peruana, y otra parte por servicios que son prestados desde el exterior, que pueda que califiquen como servicio digital, o pueda que califiquen como servicio de asistencia técnica, o que no califiquen como ninguno de los dos, en cuyo caso no estarían sujetos a retención. Y en el contrato lo que se pactaba era un monto fijo como importe de contraprestación. Ahí hay algunos que les voy a comentar ahorita, algunas disposiciones de la ley de impuesto a la renta y el reglamento que son importantes también tenerlas mapeadas en este tipo de operaciones. Si es que yo estoy frente a si es que yo calificaba como la parte que se presta desde el exterior como asistencia técnica, tenía que aplicar la tasa del 15% por esa parte de la contraprestación, pero solamente la ley de impuesto a la renta y el reglamento te dicen que solamente cuando yo tenga la posibilidad de diferenciar cada una de las prestaciones, y las prestaciones voy a aplicar la tasa correspondiente a cada una de estas prestaciones. Pero si es que no es posible identificar o clasificar a cada prestación por cada naturaleza, al final va a tomar preponderancia la principal. En este caso, no era posible separar la contraprestación. Tenía una parte de la contraprestación, parte de los servicios que se llevaban afuera y parte de los servicios que no calificaban como técnico, como servicio digital, y parte que se llevaba en territorio de día, tenía que aplicar la tasa de 30% sobre la totalidad de la contraprestación, más allá de que parte se realice afuera y parte se realice aquí en Perú. Respecto a los servicios de mantenimiento, en el caso en específico, estos sí se iban a llevar de forma remota, entonces pero siempre iba a haber un ingeniero detrás que iba a estar que iba a controlar el tema de la prestación, que iba a realizar la prestación del servicio. Por ejemplo, si es que tenía un problema en el software,
y los trabajadores de acá del banco local no podían solucionarlo, podrían llamar para que les brinde soporte y mantenimiento del software. Pero siempre iba a haber un trabajador afuera. Entonces, si se dan cuenta en este tipo de contratos, cobra relevancia de que dentro de mi análisis yo tenga que analizar cada uno de los requisitos que me recoge la ley del impuesto a la renta y su reglamento para efectos de calificar como asistencia técnica o como servicio digital. Ok, con eso cerremos esa parte de los criterios de vinculación aplicables a servicios. Ok, el segundo tema, y vamos a analizar el tema de operaciones de financiamiento, es en préstamos. Ahí el criterio de vinculación que te recoge la ley del impuesto a la renta es que se va a considerar como renta de fuente peruana cuando se trate de un capital que haya sido colocado, o sea utilizado económicamente en el Perú, o el pagador sea un sujeto domiciliado. Ok, ahí partamos de un ejemplo. ¿Qué pasa si es que tenemos a una empresa peruana que suscribe un contrato de financiamiento con un sujeto no domiciliado, a través del cual le va a prestar dinero para que realice, ya sea como capital de trabajo aquí en Perú? Ahí para efectos de determinar si es renta de fuente peruana, sí sería efecto de renta de fuente peruana porque te tienes el criterio del pagador. Los aspectos que sí me gustaría un poco revisar y comentarles era respecto al tema de la tasa aplicable. Si es que voy al tema de la tasa aplicable, van a tener que la ley de impuesto a la renta para efectos de operaciones de financiamiento con no domiciliados, van a tener la tasa que es de 4.99% y la tasa de 30%. Para efectos de la tasa de 4.99%, es importante revisar con cuidado el tema de los requisitos que te recoge el 56 y su reglamento para efectos de aplicar esa tasa. ¿Por qué? Porque la ley de impuesto a la renta te dice que para efectos de aplicar la tasa de 4.99%, debería cumplir con uno de ellos es que si se trata de préstamos en efectivo, se produzca el ingreso del dinero al país. Yo puedo acreditar el ingreso de la moneda extranjera al país, y el otro es que el interés pactado entre las partes no sea superior a una tasa establecida a rebatir más 3 puntos que te establecen, ¿no? Que el crédito no devenga un interés anual a rebatir superior a la tasa preferencial predominante en la plaza en donde provenga más 3 puntos. En el ejemplo, si es que planteamos de que la empresa que me va a dar el financiamiento es residente en Estados Unidos, el reglamento de la ley de impuesto a la renta sí te ha establecido que se va a entender con tasa referencial para efectos de Estados Unidos y la Unión Europea, que va a ser la tasa LIBOR más 4 puntos. Entonces, en específico, en este ejemplo que les pongo, para efectos de determinar si aplico o no por ciento, voy a tener que, primero, voy a tener que observar eso. Uno, que el efectivo ingrese al Perú. El segundo requisito es que la tasa de interés pactada no supere LIBOR más 7 puntos, considerando también la disposición del reglamento, que les decía que para efectos de plazas como en Estados Unidos, la tasa referencial va a ser la LIBOR más 4 puntos, considerando los 3 puntos que se establecen en la ley de impuesto a la renta, sería la tasa LIBOR más 7 puntos para una operación con Estados Unidos. Pero adicionalmente, el reglamento de la ley del impuesto a la renta establece requisitos adicionales o precisiones adicionales respecto a los requisitos. Uno de los requisitos que también es importante observar es que el capital respecto al cual están financiando sea destinado a la actividad económica de la empresa. Entonces, si es que lo ven considerando tanto las disposiciones del reglamento como las disposiciones de la ley del impuesto a la renta, van a ver que para efectos de aplicar la tasa de 4.99% tendría que cumplir con 3 requisitos. El primero es acreditar el ingreso de la moneda extranjera al Perú. El segundo requisito sería no rebatir una tasa de por ciento más. La tasa referencial establece más los 3 puntos. En el caso de que sean plazas como Estados Unidos, de la Unión o de Europa, más la tasa referencial sería la LIBOR más 4 puntos, y ya tendría que acreditar que el sujeto domiciliado, el capital respecto al cual se ha financiado, está siendo destinado a sus operaciones, ya sea como capital de trabajo, etc. Hay unas cosas importantes a comentar respecto a las posiciones que ha tomado la SUNAT
para efectos de analizar estos requisitos. Respecto al requisito del ingreso de la moneda extranjera al país, la SUNAT ha establecido que deberá interpretarse este requisito en sentido estricto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que acreditar que efectivamente ha habido un ingreso de la moneda extranjera al país. Y el reglamento te establece que para acreditar la SUNAT establece que para acreditar esa disposición yo tengo que hacer todo un tracto, ¿no? de la financiamiento, la transferencia bancaria, ¿no? en la cual yo acredite persona jurídica domiciliada. He recibido el cash de mi cuenta bancaria abierta en Perú, depositada de la cuenta bancaria de la entidad financiera que me va a prestar, o ya sea de la persona jurídica que me va a financiar. Ahí surgen, por ejemplo, un caso bastante particular, es qué pasa si es que yo realizo un financiamiento con una persona, con una entidad financiera del exterior, pero esa entidad financiera al final lo que me transfiere es, o sea, yo contrato el financiamiento, quiero mi financiamiento en soles, no me quiero exponer a algún tipo de riesgo vinculado al tipo de cambio, entonces no quiero mi financiamiento en soles, no quiero mi financiamiento en otra moneda, quiero mi financiamiento en soles. ¿Qué pasa si es que el banco, para efectos de igual darme el financiamiento, convierte los dólares afuera y me los transfiere ya a mí en soles, es decir, me otorga el préstamo en soles? Se estaría cumpliendo con el requisito que prevé la norma de que tiene que ingresar moneda extranjera, si es que como al final se trata de una tasa reducida, yo entendería, y no encajaría, no me aplicaría la tasa 4.99. Me tendría que ir por la otra tasa de 30%, supuestos en los cuales no se cumple con los requisitos para la aplicación de la tasa 4. Entre empresas vinculadas o con una empresa residente de un país de baja o nula imposición reducida, entendería que la interpretación va a ser restrictiva y por lo tanto debería aplicar la tasa de 30%. Otro tema ahí a tomar en consideración es que si es que con resolución al segundo requisito, que era la tasa referencial más los 3 puntos, y trazándose de préstamos con plazas como con Estados Unidos o Europa, en el cual establece, sería al final que la tasa pactada de interés con tu contrato no tiene que superar la tasa LIBOR más 7 puntos. En caso supere esta tasa de interés, no es que voy a aplicar la tasa de 30% respecto a todo el financiamiento, sino respecto a todos los intereses pagados, sino únicamente a aquellos que superen esta tasa referencial. O sea, todo lo que sea, todo el interés pagado, porque esté determinado por la parte mayor a la tasa referencial más los 3 puntos, o más los 7 puntos si es que se tratan de plazas de Estados Unidos, solamente esa parte voy a aplicar la tasa de 30%. Entonces tenemos que, tratándose de préstamos, es importante, uno, ver que para efectos de calificar como renta de fuente peruana, voy a tener en consideración que el capital sea colocado, utilizado en el Perú, o que el pagador sea sujeto domiciliado. Y respecto a la tasa, voy a tener 2 tasas que pueden ser aplicables, de 4.90, tratándose de personas jurídicas, ¿no? En el caso del sujeto no domiciliado sea una persona jurídica, de 4.99%, de 30%, en cuyo caso voy a tener que tener especial cuidado con el cumplimiento de los requisitos. Aquí les he puesto un caso vinculado al tema de financiamientos que me pareció bastante interesante porque no es un caso usual, que la SUNAT lo recogió en el informe 016-2020 SUNAT. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Que tienes un fondo de inversión domiciliado en Perú que para efecto de financiarse emite bonos. Estos bonos son adquiridos por personas naturales, por personas jurídicas, y el cash que recibe el fondo de inversión por la colocación de estos bonos, los invierte en el extranjero en portafolios de inversión. Los portafolios de inversión son carteras de inversión en el exterior donde yo puedo comprar acciones, bonos, diferentes tipos de valores mobiliarios que al final me va a rentar una rentabilidad. Generalmente intereses, me puede generar también ganancia de capital si es que dentro de la venta del portafolio se produce una transferencia de esos valores de bonos que le redituaban intereses al fondo de inversión. Es cierto, en este caso, la consulta de este
informe se divide en dos partes. La primera parte vinculada al tema de fondos de inversión, que no la voy a tocar, pero si es que tienen tiempo, es si es que el interés que se pagaría al adquirente de los bonos califica como renta de fuente peruana. Ya, ahí la SUNAT concluye que sí califica como renta de fuente peruana y su análisis lo realiza de la siguiente manera. Va a las disposiciones del artículo, determina cuál es el criterio de vinculación aplicable a operaciones de financiamiento y te establece que cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país. Entonces, la SUNAT te dice que como en tu operación, respecto a la cual me estás consultando, si el interés pagado al adquirente de los bonos califica como renta de fuente peruana, voy a analizar quién es el sujeto pagador. Ahí la duda justamente venía porque si se dan cuenta los intereses al final vienen de una inversión que estoy realizando en el exterior. El tribunal fiscal, la administración tributaria va a analizar si es que como el pagador es el fondo de inversión y cuando tratándose de un fondo de inversión, bajo la norma específica que regula los fondos de inversión, si no me equivoco es el decreto legislativo 896, te establece que los fondos de inversión son sociedades anónimas, son personas jurídicas, por lo tanto se va a los supuestos del domicilio, cuando se va a considerar domiciliado una persona jurídica en el Perú, y una persona jurídica se va a considerar domiciliada en el Perú cuando se ha constituido. Tratándose de un fondo constituido en el Perú que va a redituar los intereses a las personas jurídicas naturales que han adquirido sus bonos emitidos, más allá de que si yo voy a analizar el tracto de los intereses que me vienen por la rentabilidad del portafolio que está afuera, al final va a calificar como una renta de fuente peruana. La segunda parte de la consulta, que como les decía, revísenla, que es bastante interesante, es respecto a si los intereses que son pagados a los adquirentes de los bonos son deducibles para efectos de determinar la utilidad que va a ser pagada a los partícipes del fondo de inversión. Pero esta es la parte que nos importaría para este caso, que es el tema de base jurisdiccional. Ahora, otro tema importante es los criterios de vinculación aplicable a la cesión de crédito. Este tema de la cesión de crédito es bastante interesante. ¿Por qué? Porque no había criterios de vinculación, si no me equivoco, recién se incorporan en el 2012, si no me equivoco, y también siempre hay un tema ahí existe un debate de cuál es la naturaleza de la renta originada por operaciones de cesión de crédito. Cuando hablamos de operaciones de cesión de crédito, nos vamos a encontrar entre dos tipos de operaciones en específico. Operaciones de factoring con recurso y operaciones de factoring sin recurso, o a nivel doctrinario que lo denominan operaciones de factoring y operaciones de descuento, ¿no? Pero para efectos fiscales, tomando en consideración la definición que recoge la ley de impuesto a la renta y su reglamento, vamos a hablar de factoring con recurso o factoring sin recurso. ¿En qué consiste cada uno? Tratándose de una operación de factoring con recurso, significa, primero, que es una cesión de crédito. Cuando hablamos de una cesión de crédito cuando, por ejemplo, yo empresa A tengo una cuenta por cobrar de una empresa B, no sé, puede que me deba por un financiamiento que le he otorgado, puede que me deba por una cuenta por cobrar vinculada a un servicio que le presté y no me pagó, y yo tenga esa cuenta por cobrar. La transferencia de esa cuenta por cobrar a un tercero es una cesión de crédito. La transferencia de esa cuenta por cobrar se puede realizar bajo dos modalidades. Puede que yo le transfiera la cuenta por cobrar a esta persona, en la cual ésta suma el riesgo, es decir, que si el deudor no le paga, al final no tenga ningún derecho de voltear hacia mí y cobrármelo porque no le ha pagado el deudor. Y la segunda es una cesión de crédito en la cual sí tiene recursos, es decir, si es que el deudor no le paga, al final voltea y me cobra para yo pagarle. Esa es la diferencia más fácil de plantearlo entre los dos tipos de cesión de crédito. Ahora, dependiendo de frente a qué tipo de cesión de crédito me encuentre, va a depender la naturaleza de la rentabilidad que se genere por esta operación. Si es que me encuentro dentro de una transferencia de crédito, donde el adquirente asume el riesgo, es decir, no puede voltear hacia mí después, en el ejemplo que le estaba poniendo, no puede voltear y tratar de ejecutar esta cuenta por cobrar en caso el deudor no le pague, para el adquirente de la cuenta, la diferencia entre el valor nominal y el crédito
El valor nominal del crédito es la cuenta por cobrar, es el valor de la cuenta por cobrar. Y el valor de la transferencia, normalmente, cuando estamos frente a una transferencia de crédito, la transferencia se realiza bajo la par. Es decir, como yo, por ejemplo, pongamos en estos supuestos, continuando con el ejemplo, ¿no? Y la empresa me tenía una deuda a mí, pero como yo necesito este dinero en efectivo, ahorita, no sé, para capital de trabajo, y yo le transfiero y normalmente se transfiere abajo de la par. ¿Qué significa? Que si mi cuenta por cobrar era de 100, como yo necesito cash ahorita, lo voy a transferir a 80. Eso significa, y la rentabilidad debe estar dada por esa diferencia, entre la diferencia del valor de venta versus el nominal, ¿no? Porque el adquirente, cuando ejecute esa cuenta por cobrar, va a tener la rentabilidad debe estar dada por esa diferencia, porque al final yo le transferí por un valor menor. Entonces, lo que te establece esto es que para el adquirente, la diferencia entre el valor nominal del crédito y el valor de la transferencia constituye ingreso por servicio gravable. Y para el transferente, la transferencia del crédito le generará un gasto deducible determinado por la diferencia entre el valor nominal del crédito o el valor de la transferencia. Es decir, como yo tenía mi cuenta por cobrar por 100 y al final lo terminé vendiendo por 80, esos 20 para mí van a representar un gasto deducible, pero para el adquirente van a representar una rentabilidad. Y el segundo supuesto, tratándose de una transferencia de créditos donde el adquirente no asume el riesgo crediticio del deudor, es decir, si va a tener la facultad de, en caso no le pague el deudor, voltear hacia mí y cobrarme la deuda que tenga. Ahí para el adquirente la diferencia entre el valor nominal del crédito y el valor de la transferencia constituirá un interés por servicio de financiamiento, y para el transferente van a constituir un servicio como gasto financiero. Ok. Tomando en consideración esta definición, existían operaciones con no domiciliados, en la cual se transferían, por ejemplo, yo transfería una cuenta por cobrar, pero no la transfería a un sujeto domiciliado, sino la transfería a un sujeto no domiciliado. Y no existían criterios de vinculación. Esto siempre es como al final, mediante este decreto, el 219-2007, te regulaba de que la diferencia entre el valor nominal y el valor de transferencia va a calificar como una contraprestación por servicio. Siempre existía el debate si es que al final yo me iba por el tema de servicios, que está regulado, ¿no? Por los criterios de vinculación aplicados al servicio. Pero posteriormente se incorporó el inciso Q a la ley del impuesto a la renta, al artículo 9 de la ley del impuesto a la renta, el que sí ya te regula de manera expresa los criterios de vinculación. ¿Y qué es lo que dice este inciso? Dice que las ganancias por la transferencia de créditos realizada a través de operaciones de factoring o operaciones reguladas en el Código Civil, en la que el factor o adquiriente del crédito en la que el factor o el adquirente del crédito asume el riesgo crediticio del deudor, cuando el cliente o transferente calificará como renta de fuente peruana, cuando el cliente o transferente del crédito sea un sujeto domiciliado en el país. De no ser así, cuando el deudor del cedido sea domiciliado en el país. Entonces ahí van a tener que el criterio de vinculación, tratándose de esta operación, va a ser vas a tener dos criterios de vinculación. El primero va a ser cuando el cliente o el transferente del crédito sea un sujeto domiciliado, y el segundo supuesto va a ser cuando el deudor cedido sea domiciliado en el país. Entonces, por ejemplo, si es que nos ponemos en un ejemplo, tienes al factor que va a ser el adquirente, el que va a adquirir la cuenta por cobrar. Tienes al cliente o el que va a transferir la cuenta por cobrar, está en Perú, y el deudor también está domiciliado en Perú. Entonces, si yo transfiero la cuenta por cobrar a un sujeto no domiciliado, bajo los criterios de vinculación ya recogidos en el inciso Q de la ley, del artículo 9 de la ley de impuesto a la renta, sí gatillaría una renta de fuente peruana, ya toda vez de que el deudor es sujeto domiciliado, y también en este caso el transferente, ¿no? Y la renta respecto a la cual se determinaría como renta de fuente peruana va a ser por la diferencia entre el valor nominal de la cuenta por cobrar que estoy transfiriendo menos el valor de transferencia, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso el ejemplo es 100 menos 20, la rentabilidad va a ser 80, y que va a calificar como renta de fuente peruana, toda vez que el transferente del crédito es domiciliado y el deudor cedido también es domiciliado. Ahí tiene los resúmenes de cuándo de los supuestos que se podrían dar vinculados a esta operación. Tienes que el adquirente siempre va a ser un no domiciliado, porque ahí se produciría el tema de cuándo calificaría o no como renta de fuente peruana. Y pueden presentarse dos supuestos respecto al cedente, ¿no? Que puede ser domiciliado o no domiciliado, y respecto al deudor cedido,
que sea domiciliado o no domiciliado. Solamente, si se dan cuenta, solamente no gatillaría vinculación respecto a la renta generada cuando los 3 sujetos son no domiciliados. No obstante, basta que un sujeto de ellos sea domiciliado en Perú, tratándose del cedente o del deudor cedido, para efectos de que se gatille una renta de fuente peruana. Ok, ese es el tema. Vamos al siguiente tema, que es transferencia de acciones. Aquí en la parte de transferencia de acciones tenemos dos, es importante vamos a analizar 2 operaciones en específico. La primera, que es transferencia directa de acciones, que está recogida, que es la transferencia, y la segunda, que es el tema de transferencia indirecta de acciones, que está recogida en el artículo 10 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ok, para efectos de la transferencia de acciones, cuando estoy frente a una transferencia directa, me importa, el criterio de vinculación va a estar dado por el lugar de emisión de la empresa que los emite. Y te dice, no se grava la enajenación de acciones o participaciones de una empresa no domiciliada que es propietaria en forma directa. Este es el tema de ok, ya. Tratándose de venta directa de acciones, va a calificar como renta de fuente peruana siempre y cuando se traten de acciones emitidas por una empresa peruana. En caso se emitan ese va a ser el criterio de vinculación, que las acciones que estoy transfiriendo sean emitidas por una persona jurídica domiciliada en Perú. Ahora, bien, ahí quizá algunos aspectos importantes a tomar en consideración sean vinculados a la tasa aplicable. Cuando se trate de una operación que se va a realizar fuera de bolsa, la tasa de impuesto de renta aplicable va a ser el 30%, y cuando se trate de una operación realizada a través de la Bolsa de Valores de Lima, la tasa va a ser 5%. Ahora, la rentabilidad respecto a la cual voy a tributar en este tipo de operaciones toda vez que se ganaría una ganancia de capital, y la cual estaría dado por la diferencia entre el valor de venta menos el costo. Ahí es importante tomar en consideración las disposiciones relativas a la determinación del costo computable y también vinculadas al tema del valor de transferencia. El valor de transferencia hay que tomar en consideración que tendría que encontrarse a valor de mercado, ya sea bajo las disposiciones previstas del 32, en caso se trate de partes no vinculadas, y en caso se trate de partes vinculadas, voy a tener en consideración las disposiciones previstas en el 32A de la Ley del Impuesto a la Renta, o sea, las normas de precios de transferencia. Respecto al costo computable, voy a tener que acreditar ese costo computable frente a la administración tributaria para efectos de que, si es que lo transfiero a un no domiciliado, para efectos de que me permita tomar ese costo. Ese costo yo lo tengo que realizar un procedimiento frente a la administración tributaria, que es el procedimiento de certificación de capital invertido. Eso significa que yo tengo que acreditar frente a la administración tributaria cuál es el costo, ya sea esencialmente el costo de adquisición o costo de ingreso de patrimonio, que respecto de las acciones que estoy transfiriendo. Por ejemplo, es muy común que las acciones de una empresa peruana tenga accionistas no domiciliados, el cual las acciones que han ido adquiriendo por ejemplo, puede ser que al momento que aportaron el capital inicial recibieron 100 acciones. Posteriormente realizaron un aumento de capital, realizaron capitalización de utilidades, etc. Van a tener diversas modalidades de las cuales han ido adquiriendo las acciones. Pongamos que ahora tienen 300 acciones y las han adquirido en sus diferentes modalidades. Y yo al final, para efectos de no tributar sobre la totalidad del valor de transferencia de las acciones, voy a tener que acreditar ese costo frente a la administración tributaria. Y eso se va a realizar mediante el proceso de procedimiento de certificación de capital invertido, en la cual voy a presentar una solicitud, la administración tributaria va a realizar un procedimiento de fiscalización, va a validar que el costo que estoy acreditando sea el correcto, y va a resolver en 45 días con el costo que voy a poder tomar, ¿no? La certificación de capital invertido tiene que estar emitida previamente a la realización de la transferencia. Si es que la certificación de capital invertido la realizo con posterioridad, no va a tener validez. El otro tema es el tema de la enajenación indirecta de acciones. Este tema de la enajenación indirecta de acciones es un poco reciente. La norma, el supuesto, los criterios de vinculación que fueron incorporados a la Ley de Impuesto a la Renta peruana recién en febrero del 2011, y la norma reglamentaria entraron en vigencia recién en el 2013, y recién el año pasado se incorporaron algunos nuevos supuestos para considerar cuándo me encuentro frente a una enajenación indirecta de acciones.
Pero este tema de por qué se incorporó, quizá aquí sería importante, más allá del criterio de vinculación, porque al final el criterio de vinculación va a estar dado por si con motivo de la transferencia de las acciones, bajo los criterios para determinar si es que estoy transfiriendo acciones también de manera representativa en una empresa peruana. ¿Qué es lo que pasa? Que legislaciones respecto a la cual ya recogían estos criterios de vinculación para efectos de enajenación indirecta de acciones, Chile, por ejemplo, ya lo recogía desde el 2002, no obstante que a partir del 2007 empiezan a salir casos bastante representativos de este tipo de operaciones. Creo que el caso principal y respecto al cual varias jurisdicciones del mundo en general incorporan este supuesto, puede ser, por ejemplo, el caso de Vodafone, que es en la India, en la cual transfiere acciones de la holding, pero digamos, con motivo de la transferencia de las acciones de la holding, en realidad estaba transfiriendo el control de una empresa residente en la India. Entonces, en ese momento, en el 2007, en el cual se produce este caso, la India todavía no recogía una disposición de criterio de vinculación. Entonces, ahí es donde se empieza a analizar este caso y se determina que efectivamente, muchas veces específicamente cuando estamos frente a sectores como el de minería, de hidrocarburos, puede ser que el valor de la empresa peruana esté principalmente en una empresa, por ejemplo, una empresa no domiciliada, que es accionista de una empresa peruana que se dedica, no sé, a oil and gas o a tema de extracción minera. Muchas veces el capital de ese accionista está dado únicamente por la empresa peruana. Por ejemplo, pongamos el caso de una empresa A, que es la titular o la dueña de una concesión y que tiene un accionista que es titular del 60%. Si se dan cuenta, si es que ese accionista vende sus y el que a su vez tiene encima, no sé, 2, 3, 4 empresas más y encima tiene la holding, en las cuales las empresas intermediarias son 100% titulares de las acciones de las empresas, que en medio hasta llegar a la empresa A, el hecho de que se transfiera una de esas acciones por la holding va a determinar al final que esté transfiriendo el control de la empresa peruana, ¿no? Entonces, eso motivó a que un montón de jurisdicciones incorporaran esta disposición. Para efectos de determinar si es que yo estoy frente a una enajenación indirecta de acciones, lo que ha recogido la ley del impuesto a la renta peruano son algunos parámetros en los cuales efectivamente voy a poder acreditar que como consecuencia de la transferencia de estas acciones estoy transfiriendo el control de la empresa o el mayor valor de la empresa localizada en Perú. Para ellos efectos voy a tener que transferir que el valor de mercado de las acciones de la empresa peruana representan más del 50%, las acciones que estoy transfiriendo de la no domiciliada, ya sea por las intermediarias, representan más del 50% del valor de las acciones de la empresa peruana. Y adicionalmente de que en 12 meses tenga que haber transferido más del 10% del capital de la persona jurídica no domiciliada que tiene participación en la empresa peruana. Adicionalmente, recientemente se incorporaron algunos supuestos específicos en los cuales se van a calificar como transferencia indirecta de acciones. Por ejemplo, si es que al final transfiero por un valor mayor a 40.000 UITs, también es un supuesto que se ha incorporado para efectos de esta operación. Calificar como enajenación indirecta de acciones. Ahora, tenemos la aceleración de instrumentos financieros derivados que también se recogen en los criterios de vinculación en el artículo 10. Ahí al respecto, un poco antes de explicarles el criterio de vinculación, quizá aterrizar un poco qué son los instrumentos financieros derivados. Los instrumentos financieros derivados son aquellos, son un mercado financiero en el cual voy a transferir ciertos tipos de instrumentos que lo que me van a permitir a mí es establecer un valor de venta o compra de algún tipo de activo o algún subyacente, pero a la fecha actual, pero que lo voy a realizar posteriormente. La clasificación de estos tipos de instrumentos financieros derivados principalmente va a depender creo que la principal clasificación es aquella que está dado por aquellos instrumentos financieros derivados que son suscritos en un mercado reconocido y aquellos que son reconocidos, que son transferidos fuera de un mercado reconocido o un mercado OTC, over the counter. Dentro de los que están, de los derivados que están dentro del reconocido, que son celebrados dentro de un mercado reconocido,
tenemos a las opciones y a los futuros. Y dentro de los derivados que son fuera de un mercado reconocido, tenemos a los forward y a los swap. Dentro de los, la ley de impuesto a la renta ha recogido una definición expresa de cada uno, pero quizá poniéndolo sencillo, ¿qué comprende cada tipo de derivado? Si es que estoy frente a una opción, este derivado lo que consiste es que yo voy a pactar una opción de compra a futuro. Es decir, yo quiero comprar no sé, quiero comprar oro de acá, quiero comprar oro, pero no lo quiero comprar ahorita, sino lo quiero comprar de acá a 5 o 6 meses. Pero yo pacto un valor de compra a esta fecha y no sé, puedo pactar en 10. En 10, pongamos a $100 el gramo de oro. Entonces, se eleva el instrumento, el instrumento financiero derivado denominado opción. ¿Y qué significa eso? Que de acá a 6 meses, en el plazo que yo establezca, voy a pagar por el precio establecido, voy a ejecutar mi opción de compra del subyacente, que sería el oro, al valor pactado en el momento 1. Es decir, yo voy a optar dependiendo de cuál sea el valor de acá a 6 meses. Puede ser que de acá a 6 meses el gramo de oro ya no esté $100, sino esté en 200 no sé, ponga $80. En ese caso, a mí no me convendría, por ejemplo, ejecutar la opción de compra. ¿Por qué? Porque estaría pagando un mayor valor al valor que está en el mercado. Pero si es que el valor del gramo del oro de cada 6 meses es 120, ahí sí me convendría ejecutar la opción de compra. Eso es lo que me permite derivar, celebrar el tema del instrumento financiero derivado denominado como opción. Si es que estoy frente a un futuro, el futuro lo que me va a permitir es suscribir un contrato de opción de compra o venta. Igual, voy a establecer un valor de compra o venta en un precio, en una fecha establecida, la cual voy a poder ejecutar posteriormente. En el caso de los forward, el derivado de futuro es similar a un contrato de forward. La principal diferencia es que el futuro es un mercado, digamos, el tema del forward se produce en un mercado no reconocido. Igual que el swap. En el caso del swap es más que todo un intercambio de divisas. Por ejemplo, si es que voy a realizar un préstamo en dólares, pero como empresa mi moneda funcional es en soles, y quiero que mi flujo de dinero, mi flujo de cash para efectos de pagar mi préstamo esté en soles, voy a suscribir un contrato de swap que lo que va a hacer es efectivamente eso, es que estabilizar a un tipo de cambio inicial para yo posteriormente todo mi flujo para efectos de pagar el préstamo sea en soles, por ejemplo, y no verme afectado por la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, respecto a este tipo de instrumentos, el artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta ha recogido como criterios de vinculación. Ok, a ver, recapitulando un poco. La Ley de Impuesto, tratando de instrumentos financieros derivados, la ley de impuesto, el artículo 5A de la Ley del Impuesto a la Renta, lo que te establece es 2 tipos de categoría de instrumentos financieros derivados. Instrumentos financieros derivados de cobertura e instrumentos financieros derivados especulativos. ¿Ya? Entonces, es importante ahí porque los criterios de vinculación van a estar dados o asociados también a este tipo a cómo yo lo califique. Para efectos de determinar si un instrumento financiero derivado es de cobertura o no es de cobertura, la ley del impuesto a la renta estableció ciertos requisitos. Para efectos de calificar si es como de cobertura, algunos requisitos expresos son que tiene que ser celebrado entre partes independientes, que tengo que acreditar que la cobertura es respecto a la parte contratante, y el tercer requisito es de que tiene que haber un riesgo identificable. Por ejemplo, si es que estoy en un instrumento financiero de swap, como volviendo a coger el ejemplo del préstamo, póngase que yo celebro un préstamo con una entidad financiera residente en Estados Unidos. En Estados Unidos el préstamo yo lo voy a obtener en dólares. Entonces, si es que yo no suscribiría un derivado, significa que cuando el préstamo va a ingresar en dólares a mi cuenta, yo voy a suscribir el contrato en dólares, me van a ingresar el préstamo en dólares, va a ingresar en moneda en dólares a mi cuenta financiera aquí en local, pero como mi moneda funcional va a ser en soles, yo voy a tener que contabilizar mis operaciones en soles, voy a tener que cambiar ese financiamiento, y me voy a tener un riesgo, el riesgo del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, mis cuotas pactadas para efectos de pagar el préstamo establecidas que seas cada 6 meses,
significa que yo cada vez que voy a pagar los intereses, o cuando llegue el momento de pagar el nominal, significa que voy a aplicar el tipo de cambio para pasar mis soles, porque al final mis ingresos van a estar en soles por mis operaciones que yo realizo en soles. Para efectos de pagar el préstamo voy a tener que aplicar el tipo de cambio vigente a esa fecha en la cual voy a pagar el préstamo. Entonces puede ser de que actualmente pague, por ejemplo, tenga que pagar $300 como interés y tenga que convertir los soles equivalentes, y no sé, la primera cuota utilice un tipo de cambio vigente a esa fecha 3.5, o posteriormente por algún tema político, por un tema económico, el dólar se dispara, para efectos de pagar mi interés voy a utilizar otro tipo de cambio mucho más alto. Entonces, si ven, si hay un riesgo ahí respecto a la volatilidad del tipo de cambio que voy a aplicar a mis pagos. Entonces, puede que yo opte a suscribir que lo hacen usualmente la mayoría de empresas cuando suscriben un préstamo en dólares. Voy a suscribir, no sé, un swap de divisas, en lo cual yo establezca que al momento de celebrar mi contrato de financiamiento en dólares, suscribo el swap. ¿Para qué? El swap va a hacer que se cambie el flujo de divisas a efectos de que yo pueda pagar mi financiamiento en soles. Así se estabiliza un tipo de cambio fijo al inicial, al momento de suscribir, porque, por ejemplo, si es que tenía un préstamo en 20 millones de dólares, como producto de la suscripción del swap, voy a pasar ese préstamo en dólares a soles, y ahora mi flujo va a ser en soles. Es decir, ya no me voy a ver afectado por la volatilidad del tipo de cambio. En ese caso, por ejemplo, podría decirse que sí hay un riesgo identificable respecto al cual estaría suscribiendo el derivado para coberturarme. En ese caso podría decir que es un riesgo de cobertura. No obstante ello, que independientemente que más allá conceptualmente yo pueda calificar a un derivado como de cobertura, la ley de impuesto a la renta recoge ciertos documentos que es más un tema probatorio de que efectivamente existe esa cobertura, ¿no? No sé, desde una evaluación financiera de la existencia de esa cobertura. Y en caso no cumpla con esos requisitos, voy a estar frente a un instrumento financiero especulativo. En general, los instrumentos financieros especulativos son aquellos instrumentos financieros que voy a suscribir a efectos de verme beneficiado justamente por ejemplo, la volatilidad del tipo de cambio y obtener algún tipo de rentabilidad. No busco cubrir ningún riesgo, sino busco obtener un beneficio por la volatilidad, por ejemplo, del tipo de cambio, ¿no? Ok, entonces, tratándose de derivados con fines de cobertura, los resultados son de fuente peruana cuando los activos, bienes, obligaciones o pasivos incurridos que recibirían la cobertura estén afectados a la generación de renta de fuente peruana. Y tratándose de derivados sin fines de cobertura especulativos, los resultados siempre son de fuente peruana, pero las pérdidas tienen tratamiento cedular. ¿Eso qué quiere decir? Que las pérdidas que yo obtenga por derivados sin fines de cobertura no lo puedo compensar con mi renta generada de otra actividad. Solamente voy a poder compensarlo con la renta generada por instrumentos financieros derivados de la misma naturaleza. Ese es ahí ese tema. Y tratándose de sujetos derivados con sujetos no domiciliados, los resultados provenientes de operaciones con instrumentos financieros derivados contratados con sujetos domiciliados calificarán como renta de fuente peruana cuando el elemento subyacente sea el tipo de cambio de la moneda nacional con alguna moneda extranjera, o el plazo efectivo de liquidación sea menor a 3 días calendario. Ok. Luego vamos a analizar el tema de criterios de vinculación aplicables a los dividendos. Ok. Aquí el criterio de vinculación está dada por el sujeto que vaya a pagar los dividendos. Si el sujeto que va a pagar los dividendos es una empresa domiciliada en el Perú, el criterio, los intereses, los dividendos que vaya a pagar hacia el exterior van a calificar como renta de fuente peruana, y por lo tanto van a tener que ser retenidos en el Perú. La tasa, y justamente la tasa aplicable va a ser 5%. Adicionalmente, el artículo 10 de la ley del impuesto a la renta te recoge también criterios de vinculación cuando se trata de reducciones de capital, y te establece que la reducción de capital califica como distribución de dividendos siempre a la fecha de la reducción de existan utilidades acumuladas, reserva prima y otros conceptos de libre disposición. En este caso, lo que te establece respecto al criterio de vinculación, el artículo 10 de la ley del impuesto a la renta, es que te establece, ¿no? Cuando los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades distribuidos por una empresa no domiciliada en el país, generados por la reducción de capital a que se refiere el inciso D del artículo 24. Es decir, si es que hay una reducción de capital,
esta se va a calificar como renta de fuente peruana. Ahora, yendo al tema de las regalías. Tratándose de regalías, el criterio de vinculación va a ser la utilización económica o que el sujeto pagador se encuentre domiciliado en el país. Ahí es importante, como ya les señalé anteriormente, el criterio de vinculación va a ser solamente la utilización económica o que el sujeto pagador se encuentre domiciliado. Y que quizá lo más relevante ahí sería entender cuándo nos encontramos frente a una regalía. Al respecto, la ley del impuesto a la renta ha recogido un concepto de regalía que está en el artículo 27 y lo que te establece es como regalía va a ser toda contraprestación en efectivo o en especie originada por el uso o por el privilegio de usar patentes, marcas, diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas secretas y derechos de autor de trabajos literarios, artísticos o científicos, así como toda contraprestación por la cesión en uso de los programas de instrucción que se denominan los software. Tratándose de software, el reglamento ahí ha establecido de forma expresa que cuando estoy frente a una transferencia que no es indeterminada, no estaría frente a una regalía, pero si es que la transferencia del software es indeterminada, no calificaría como regalía, sino estaría frente a una transferencia de software. Asimismo, el reglamento recoge de manera expresa que no van a calificar como regalías cuando me encuentre, cuando la contratación por la transferencia definitiva, ilimitada y exclusiva de titularidad de todos, alguno o algunos de los derechos patrimoniales sobre el software que conlleven el derecho de su explotación económica, aun cuando estos se restrinjan a un ámbito territorial específico, y cuando la contraprestación que el titular originario derivado de los derechos patrimoniales sobre el software que conlleven el derecho a su explotación económica cobre a terceros por utilizar el software de conformidad con las condiciones derivadas anteriores. Como les decía, que cuando se trate de un software en la cual no existe una transferencia indefinida del software, no me encontraría frente a una renta renta de fuente peruana. Ok, ya para ir terminando, aquí vamos a repasar un poco los criterios de vinculación aplicables a cada tipo de operación. Tratándose de predios, vimos que está recogido en el inciso A y en el inciso B del artículo 9, el criterio de vinculación aplicable va a ser la ubicación del predio. De forma similar, en el inciso B, tratándose de bienes y derechos o todo relativos a estos, el criterio de vinculación también va a ser el tema de ubicación. Tratándose de regalías, voy a tomar en consideración si el sujeto domiciliado si el sujeto pagador está domiciliado en el Perú, o si los bienes respecto a los cuales se va a pagar las regalías son utilizados en el país. Tratándose de capitales, es decir, de operaciones de financiamiento, los criterios de vinculación van a estar dados por la ubicación. ¿La ubicación por qué? Porque te establece capitales que sean colocados en el país. Los otros criterios son que el capital sea utilizado económicamente en el país o que el pagador de los intereses o todas las sumas adicionales a estas sea un sujeto domiciliado. Tratándose de dividendos, voy a tomar en consideración que la persona jurídica que los pague sea residente en el Perú. Tratándose de actividades generales, es decir, tratándose de servicios, actividades comerciales, va a calificar como renta de fuente peruana cuando el servicio sea ejecutado o sea prestado aquí en Perú. Cuando se trate de trabajos personales, es decir, cuando se trate de trabajos prestados por servicios prestados por personas naturales, también va a ser relevante el lugar de ejecución, es decir, va a calificar como renta de fuente peruana si es que son prestados aquí en territorio peruano. Tratándose de pensiones y emolumentos, también va a depender si es que el sujeto que los pague es residente domiciliado. Tratándose de acciones, como vimos, para efectos de calificar, ya sea para efectos de una venta directa, va a calificar como renta de fuente peruana siempre y cuando las acciones que voy a transferir hayan sido emitidas por sean representativos de capital social de una persona jurídica domiciliada en el Perú. Tratándose de servicios digitales, me importa el tema del uso o la utilización económica del servicio. No me importa dónde se suscribe el contrato, no me importa dónde se vaya a prestar. Lo que voy a tomar en consideración ahí va a ser si es que el servicio al final, bajo las disposiciones del reglamento de la ley de impuesto a la renta, son utilizados en territorio peruano. Tratándose de servicios de asistencia técnica,
igual, voy a van a calificar como renta de fuente peruana cuando el servicio sea utilizado. Respecto a estos dos criterios, solamente a modo de resumen, como les comenté, es tomar bastante en consideración de la naturaleza de cada servicio, ver cómo se están prestando a efectos de si es que van a calificar como servicio digital de asistencia técnica o al final van a calificar como servicios extraterritoriales que van a estar grabados con 0%. Tratándose de intereses por obligaciones, que es el tema referente a financiamientos por obligación, pues cuando estoy obligado a pagar un tipo de interés vinculado a obligaciones, que es el supuesto de criterio de vinculación recogido en el inciso A del artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta, voy a tomar en consideración que el emisor sea un sujeto domiciliado. Tratándose de cargos oficiales, también que las rentas que van a calificar como renta de fuente peruana, siempre y cuando que el sujeto que las vaya a pagar se considere domiciliado en el país. Ok, estos serían los criterios esenciales, los criterios de vinculación principales. Adicionalmente, van a ver que hay criterios de vinculación aplicables al tema de operaciones con personas, por operaciones realizadas por personas naturales, por el tema del trabajo, etcétera, que realizan en territorio peruano. Recapitulando un poco, es importante, tratándose de servicios, es importante evaluar la naturaleza del servicio, es importante ver cómo se va a prestar el servicio para efectos de determinar el criterio de vinculación. Por otro, tratándose de operaciones de financiamiento, voy a tener en consideración qué tipo de financiamiento es, quién lo está prestando, y para efectos de para determinar la tasa aplicable en este tipo de operaciones, voy a tener que analizar en cada caso en concreto que se cumplan con los requisitos que recoge el 56 para efectos de aplicar la tasa de 4.99 o la tasa de 30%. Si es que estoy frente a una transferencia de acciones, siempre que las acciones que en materia de transferencia sean representativas del capital social de una persona jurídica domiciliada en el Perú, me voy a encontrar frente a una renta de fuente peruana. En caso se trate de una transferencia indirecta de acciones, voy a tener que evaluar si cumple o no con los requisitos recogidos por la ley del impuesto a la renta para calificar, para estar frente a una enajenación indirecta de acciones. Esto es que se cumpla con el requisito del 50% del valor del mercado, que se cumpla con la transferencia del 10%, o que me encuentre dentro de los supuestos expresos donde que recoge la ley para calificar, ¿no? Por ejemplo, transferencia mayor a 40.000 UITs para efectos de calificar como enajenación indirecta de acciones. Tratándose de otras operaciones comunes y bastante importantes, en el caso de cesión de crédito, voy a tomar en consideración que, para efectos de determinar si estoy frente a una renta de fuente peruana, voy a tomar en consideración que el deudor sea sujeto domiciliado o el cliente o el transferente de la cuenta por cobrar sea un sujeto domiciliado. En dichos casos va a gatillar renta de fuente peruana. Tratándose de instrumentos financieros derivados, voy a tomar en consideración, uno, si es que el que suscribe esos instrumentos financieros derivados es un sujeto domiciliado, me va a calificar como renta de fuente peruana, siempre que el que lo suscriba sea sujeto domiciliado, o siempre y cuando que el subyacente de los instrumentos financieros derivados estén localizados en el Perú. Entonces, con eso terminaríamos la sesión de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. En breve se va a estar pasando las presentaciones a través del grupo de WhatsApp. Gracias. No sé si tienen alguna duda. En caso tengan alguna duda, la pueden ir escribiendo al chat para responderles.